Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Major Series basados en el libro No soy un juguete. ¿Estás jugando conmigo? ¿Te dolió? Mira quién estaba tratando de ser tan dramático. ¿Qué esperaba de mí? ¿Quería verme llorar? ¿Por qué estaba tan enojado? No entendía a este tipo de persona. Jugaste conmigo. Por supuesto que duele. ¿Por qué eres tan tonto? Pregunté por el volante, no por otras cosas. ¿Cuándo jugué contigo? ¿Alguna vez te di falsas esperanzas? Me invitaste a cenar, aquí estoy. Ahora te digo que no funcionó, eso es todo. Nadie me había hecho esto nunca, porque esas chicas se pueden comprar. Sonreí amargamente. Había dado en el grano porque me estaba mirando enojado. ¿No te subiste a mi auto también porque tengo dinero? Nah, suspiré con cansancio. No podría salir con un tipo como tú. Sí, tienes dinero, pero en un panorama más amplio no estoy a tu alcance. ¿Sabes quién soy? De repente el tipo tuvo amnesia. Estos nuevos hombres ricos que recién habían comenzado a ganar dinero con su negocio turbio durante 3 a 5 años, siempre estaban de mal humor, nunca tenían que esperar. Cuando estaban molestos, les gustaba jactarse de quiénes eran y de los grandes que eran, pero no era su día de suerte, tenían que lidiar conmigo en ese momento. Sí, sabía que tienes grandes conexiones, pero, ¿sabes qué? Miré al dueño del auto y sonreí. ¿Sabes quién es mi padre? Si no lo sabías, alguien se presentará hoy en tu casa. Así me conocerás mejor. Incluso un hijo de un ministro no podría molestarme tanto. Ambos nos miramos fijamente durante mucho tiempo, como si estuviéramos peleando. Lo atrapé sintiéndose nervioso mientras desviaba sus ojos. Él no querría hacer esto. Lo siento. Mantente arrepentido y déjame en un centro comercial y aléjate de mí de ahora en adelante. No lo dejaré pasar de nuevo. Finalmente, me dejó en el centro comercial y se fue. Ni siquiera hizo contacto visual. Perdí mi tiempo con una tontería, pero al menos me deshice de algún inútil en mi vida. No fue totalmente una pérdida de tiempo, así que él no era el indicado para mí. Decidí tener una cita con A porque quería probar algo que me había dicho mi amigo adivino. Estuve esperando durante 2 semanas y la noche anterior finalmente fue mi momento. Mi amiga que era cercana era regordeta y también una famosa lectora de la fortuna. Lectora de la fortuna Pan. Llamé a mi amiga Tomboy. Podía leer tarjetas gitanas y números de teléfono, números de registros de automóviles y números de registro de casas. Era buena leyendo los horóscopos de otras personas, excepto el de ella misma. Las chicas siempre la dejaban. No, no hablaré de la vida privada de mi amiga. Quería hablar de mi fortuna que ella leyó. Perdí 500 baht en ella y la respuesta fue: estás a punto de conocer a tu alma gemela. Ella es una niña. Me quejé mucho con ella después de escuchar eso. No creí nada de lo que había dicho, a pesar de que era mi amiga. Eso era una tontería. Primero, Henlong nunca podría salir con una mujer. ¡Qué adivina más tonta! Nací perfecta. Dios no me hizo con ese error. No le daría ninguna reseña ni comentario. Debería ir a engañar a celebridades, ministros o alguien que le creyera. Había desperdiciado mis 500 baht y eso era todo. Sacudí la idea de mi cabeza. Tenía muchas cosas divertidas que hacer. Tenía una cita con mis viejos amigos de la escuela primaria. Un amigo al que no había visto en 10 años. Me sorprendió a mí misma por estar emocionada de la reunión. Sacrifiqué mi serie coreana y salí a verla. Todavía podría sentirme culpable por la mirada en sus ojos ese día, cuando se lo dije a la cara. Déjame en paz.
Me contagiaste los piojos. Sus lágrimas y su tristeza aún estaban en mi mente. Era algo tan pequeño, pero me sentí tan culpable. No me sentía culpable ahora, pero nunca lo podría olvidar. No podía olvidar al punto de sentirme obligada a reunirme con ella. Llegué 2 horas antes de la hora de la cita. Caminé dentro del centro comercial sin nada que hacer, pero estaba bien. Era mejor que salir con un perdedor. Pasé el tiempo comprando un poco de ropa que no estaba segura de que me pondría en algún momento. La gente siempre me miraba y me hacía sentir incómoda. Agarré unas gafas de sol de mi bolso y me las puse dentro de un centro comercial. Odiaba las miradas de las personas. Incluso si era una mirada de admiración, todavía no me gustaba. Me encantaba mi privacidad. No me gustaba que nadie me mirara o estuviera cerca de mí. Si me encantara ser el centro de atención, ahora estaría en un negocio de entretenimiento. Las gafas de sol me ayudaron a retroceder un poco. Al menos la gente no sabía lo que estaba pensando. Mientras estaba en las escaleras mecánicas, me encontré un par de ojos que me miraban con rudeza. Hice una pausa e hice contacto visual bajo las gafas de sol para hacerles saber que sabía que me estaba mirando.